A ellos no les compramos materia prima, pero podemos comprarle otro tipo de servicio o bien, pero nosotros lo vamos a deber. Y los impuestos, pues, son deudas que nosotros tenemos la obligación de pagar a las entidades, a las autoridades fiscalizadoras. Lo vamos a ver ya un poco más analítico posteriormente. Y el pasivo a largo plazo o fijo, que son las deudas que se han pactado en un largo plazo, es decir, que son mayor a un año. Por lo regular se utilizan como mecanismos para generar inversiones de montos altos, por ejemplo, créditos automotrices. Podemos comprar nosotros una flotilla a alguna vendedora de autos, ¿no? Una empresa que vende autos, que se dedica a eso, compramos una flotilla, pero la empresa no tiene la liquidez suficiente para poder pagarlo en ese momento, entonces le dan crédito. Entonces, si yo tengo esa deuda con esa empresa automotriz, pues ahí voy a tener y van a ser acreedores diversos. ¿Por qué? Porque acuérdense que son las personas a las que les debe la empresa, pero que no son por el giro principal. No les estoy comprando materia prima, les estoy comprando un bien, un servicio. Y luego tenemos el pasivo diferido, que son las partidas que la entidad cobró por anticipado. Aquí es lo diferente, lo inverso a, por ejemplo, a lo que tenemos en activos diferidos. En activos diferidos nosotros cobramos, en activos diferidos nosotros pagamos, perdón. Es que por ahí todavía algunos compañeros están confundidos. Vale, gracias. Entonces, como les comentaba, es lo contrario a lo que nosotros ponemos en activo diferido. Ahora aquí, nosotros en activo diferimos, pagamos un servicio anticipadamente. Ahora, en lo que son pasivos diferidos, nosotros vamos a cobrar un servicio que nosotros como entidad estamos dando. Y aquí nos dice, por ejemplo, rentas cobradas por anticipado. Yo estoy rentando, tal vez yo tengo propiedad de la empresa, tengo un local que lo voy a rentar, entonces de esas rentas ahora se llaman rentas cobradas por anticipado. Yo tengo un bien, me estoy teniendo más bien voy a tener una deuda, voy a pagar esas rentas, las voy a, me las que están cobrando por anticipado. Entonces, también es lo contrario del activo diferido. También se van a ir amortizando. Y tenemos las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo también se dividen en ¿qué? En circulante, ya lo dijimos, en fijo y en diferido. Y dentro de las principales cuentas podemos ver que no son nuestros proveedores, nuestros acreedores, documentos por pagar, créditos bancarios, impuestos por pagar, y otras que van de acuerdo a lo que nosotros, a las necesidades de la empresa, vamos a ir aperturando en nuestro catálogo. El pasivo fijo o a largo plazo, pues son los créditos automotrices, los documentos por pagar, los créditos hipotecarios, y podemos aquí también tener un poco más, dependiendo, les digo, va a ser del giro. Cada empresa tiene las necesidades diferentes. Entonces, conforme va utilizando o como va teniendo la necesidad de aperturar una cuenta, la va a tener que realizar. Pero esto va a depender a la operatividad de cada uno de los entes. Y el diferido, que dijimos que son por créditos deudas de créditos automotrices, por documentos por pagar,
por créditos hipotecarios o por intereses cobrados por anticipado. Aquí hay un nuevo concepto que son intereses cobrados por anticipado, que eso no lo habíamos visto, y son los intereses que a mí me van a cobrar, por ejemplo, por el crédito automotriz. Yo voy a tener una deuda principal por ese crédito, pero como me lo van a dar a crédito, me van a cobrar intereses. Entonces, dentro de eso entran los intereses cobrados por anticipado. Y tenemos la cuenta de capital, que está representado por las propiedades que tienen los accionistas o propietarios en el ente económico, y dicho de otra manera más simple, y por la diferencia entre los activos y los pasivos del ente económico. Aquí ya voy a tener una utilidad o una pérdida, se va a reflejar dentro del capital. Y según la NIF A5, conformado por las aportaciones de los propietarios. Aquí involucro las NIF porque las NIF me regulan dónde debo de representar o dónde debo presentar la información de las aportaciones de lo que hicieron los propietarios cuando se constituyó la entidad. Y también la NIF me regula cómo debo y dónde debo de presentar las utilidades y pérdidas acumuladas por las reservas que se han creado o por los propietarios de la entidad. Entonces, yo empresa constituí una empresa, y esa constitución de la empresa es por varios socios, 2 o más socios. Esos socios, cuando se constituye la empresa, aportan un capital. En la medida que aporten su capital, y también dependiendo del tipo de empresa, de la constitución de sociedad, ya sea sociedad por responsabilidad limitada, ya sea sociedad del régimen general de ley, que son las sociedades anónimas de capital variable. Dependiendo cómo se constituyan, los socios o accionistas van a tener cierta responsabilidad para enfrentar todas las obligaciones que tiene la empresa. Entonces también ahí mismo se determina cuándo van a tener ellos, cuándo se les va a pagar una utilidad, un dividendo. Y también van a poner dentro de esas actas, porque se hacen, están obligados a tener juntas de asambleas, donde ellos determinan, ¿saben qué? En este periodo ya tenemos utilidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Las se van a repartir? ¿Se decreta si se van a repartir los dividendos o se van a ir a la reserva? ¿Qué quiere decir a la reserva? Pues se van a quedar ahí en la empresa para que siga. Esas reservas las pueden utilizar para tener más factibilidad de comprar o pagar obligaciones que tienen. Y entonces se quedan dentro del capital. Lo pueden seguir utilizando, pero es una reserva que posteriormente se les tiene que pagar sí o sí a los accionistas. Esas son las referencias bibliográficas. Todo este material yo se los voy a dejar. Entonces, ya vimos, hasta ahorita ya vimos la estructura, ya vimos los fundamentos. Por ahí alguien me compartió, no sé si fue en este grupo, me compartió lo que son los, cómo cargan y cómo abonan. No sé cómo estén ahí. ¿Alguien, está el jefe de grupo? Alguien que me conteste. ¿Quién es el jefe de grupo? Discúlpenme, pero todavía como que me cuesta ubicarlos. Ricardo Ángel, pero creo que no se encuentra. Ok. ¿Qué les voy a pedir? Sí me gustaría ver esa parte de que ya tienen bien conceptualizado lo que son los cargos y los abonos, cómo cargan las cuentas de activo y cómo cargan las cuentas de pasivo, cómo abonan las cuentas de activo y cómo abonan las cuentas de pasivo, para que ya empecemos a formular ejercicios. Vamos a hacer ya ejercicios en los cuales vamos a ver. Después de eso vamos a contabilizar ciertos ejercicios
para que ustedes ya puedan ver cómo vamos a armar el balance general y cómo posteriormente vamos a armar lo que es el estado de resultados. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, que me digas, Yesimar, si ya tienes bien definido cómo cargan y cómo abonan las cuentas de activo y pasivo y capital. Jessy, ¿estás ahí? ¿Mande? ¿Si estás ahí o no estás ahí? No, sí estoy aquí. Entonces, ¿me puedes contestar lo que te pregunté, por favor? Aún no lo tengo tan claro, pero ahí voy viendo. ¿Qué es lo que no tienes todavía bien claro? ¿Qué se te dificulta? Aún me llego a confundir un poco, pero ya es muy poco. Ok. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a comprar materia prima a crédito por 100,000 pesos. El 50% se va a pagar a crédito y el 50% se va a pagar en efectivo. ¿Cómo lo contabilizarías, Jocelyn? ¿Jocelyn? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo lo contabilizarías? Compra de mercancías 50% a crédito y 50% en efectivo. Ahorita vamos a olvidarnos de los impuestos, pero un paréntesis antes de que me contestes, Jocelyn. ¿Alguien sabe qué tasa de impuestos se paga? Sí, ¿qué tasa es la que se paga por el IVA? Tanto por pagar como por acreditar. Tanto el que yo pago al comprar como el que pago al vender. El punto 16%. Punto 16%. El 16%. El 16%. Exactamente. Gracias, Ivonne. Ivonne, ¿verdad? Sí, exactamente, es el 16% el que se paga de IVA, no es el punto 16. La tasa es el 16%. ¿Y quién nos la impone, Mauricio? ¿Quién me impone la tasa? ¿Quién me regula esas tasas? ¿Qué autoridad? A ver, Ivonne. el SAT. El SAT, exactamente. Él es el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, es el que nos define o nos impone las tasas que se van a manejar en todo el ejercicio fiscal. O sea, después se le llama ejercicio fiscal, en todo el año. Nos dice, ¿sabes qué? Vamos a tener esta tasa de IVA, vamos a tener esta de impuesto, va a ser las tablas para utilizar para el impuesto sobre la renta, y dependiendo la actividad que tengamos, también es la parte de cómo vamos a determinar los impuestos. Depende de las actividades económicas, más bien depende de los regímenes y sí, también de las actividades económicas en las que estemos tributando. Entonces, bueno, ok, eso es importante. Pero ahorita para estos efectos de lo que es la contabilización, ahorita vamos a hacerlo mentalmente. Ustedes, si tienen su cuaderno, váyanlo también visualizando. ¿Cómo yo registraría esa compra de mercancía? 50% a crédito y 50% en efectivo. Jocelyn. Creo que es compras, bancos y proveedores. Sí, pero ¿qué efecto? O sea, ¿cómo? Que sí, voy a utilizar esas cuentas, ok, ya las tengo. Sí. Pero ¿qué tengo que hacer en mi registro contable? ¿Cómo? Acuérdate, tenemos cargos y tenemos abonos.
¿Yo cómo Sí. voy a registrar en cada una de las cuentas? Por ejemplo, tú dijiste, interfiere mercancías, proveedores y bancos, me dijiste. Sí. ¿Cuál cargo y cuál abono? ¿Y en qué importes? En compras, ¿va a cargar? ¿Por qué cargaría? Porque va a aumentar lo que se compra. Porque voy a aumentar mis inventarios o mi mercancía. Voy a tener un bien. Por esa compra yo voy a obtener un derecho o un bien. Y dijimos 50% a crédito, 50% al contado. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo registrado. ¿Y por cuánto voy a registrar la mercancía? Si la compra es de cuánto. ¿Cuánto dijimos? 100,000 pesos, ¿no? Sí. Ahora bien, tenemos ya un cargo a mercancías. Y después, Abona en bancos y en proveedores. ¿en qué porcentaje? El 50%, que serían los 50,000. Así es. Y va a abonar bancos, ¿por qué? Porque con eso estamos pagando lo que compramos. Porque nos va a disminuir lo que yo voy a tener en bancos porque voy a utilizar ese dinero para pagar el 50% de mi mercancía. Sí. ¿Y por qué va a abonar proveedores? Porque es lo que estamos pagando a crédito. Porque vamos a aumentar nuestra deuda. Vamos a registrar una obligación y acuérdense que las cuentas de pasivo aumentan abonando. Aumentan, ahí estoy registrando que yo tengo una obligación de pagar algo cuando yo abono a mis pasivos.